Moder, organización social, política y popular, que como ustedes, como cada una de las fuerzas que aquí se agrupan, propende por la defensa de los derechos de nuestro pueblo, por la defensa de los intereses de la nación y por las transformaciones democráticas que requiere un país como Colombia. Hoy nuevamente estamos aquí junto a ustedes, forjando esos necesarios caminos de unidad por otra Colombia posible, de la cual nosotros estamos convencidos que es sin duda una Colombia socialista. A continuación voy a dar lectura de la ponencia que hemos elaborado para este seminario político ideológico, en el cual se recogen los puntos que inicialmente se expusieron como componentes de estas ponencias. El MODER quiere en primer lugar expresar a todas y todos los integrantes del Congreso de los Pueblos su más profunda solidaridad frente al asesinato del compañero Carlos Pedraza, así como el rechazo a la oleada de amenazas y criminalización contra numerosos procesos sociales y políticos del campo popular que buscan acallar las voces de inconformidad y rebeldía y las aspiraciones de cambios profundos en la sociedad colombiana. Por otra parte, compartirles que una de las decisiones de nuestra primera Asamblea Nacional del MODER fue volver a participar del Congreso de los Pueblos y construir con otras y otros la propuesta de construir una alternativa de poder para el pueblo. El Congreso de los Pueblos es hoy un importante centro de reagrupamiento de procesos sociales y organizaciones políticas y debe seguir siendo ese espacio abierto y en construcción que enamore, articule y potencia todas las rebeldías que expresan la diversidad de las luchas del pueblo colombiano. Para este seminario y comisión política queremos, a partir de nuestras definiciones de Asamblea Nacional, plantear algunos criterios de análisis y propuestas sobre los temas que se han planteado, el contexto actual, el debate del poder popular y la naturaleza del Congreso de los Pueblos. Del contexto actual queremos dejar esbozado nuestro análisis de los dos caminos que se han enfrentado en las últimas décadas. El camino de nuestros adversarios, el imperialismo y las clases dominantes criollas, y el camino del pueblo. Este análisis además debe contemplar un marco internacional de correlación de fuerzas por la que se desarrollan estos dos caminos. Iniciaremos entonces con este análisis internacional. Este mes de enero, momento en el que adelantamos este evento, ha permitido ver las principales tendencias nacionales e internacionales. En la población de Davos, Suiza, tuvo lugar el 45º Foro Económico Mundial, uno de los principales escenarios de la élite imperialista occidental. Entre sus conclusiones se señaló que en los próximos años el capitalismo europeo y norteamericano y su aliado asiático, Japón, enfrentarán dos amenazas geopolíticas. De una parte, el expansionismo ruso aliado de China, y de otra parte, la emergencia de lo que los capitalistas occidentales denominan el extremismo islámico. De ahí que sea una tarea de la OTAN prepararse para nuevas guerras de agresión contra los pueblos árabes y musulmanes, así como invocar procesos de desestabilización de la periferia rusa. Pero igualmente, Rusia y China, hoy potencias capitalistas imperialistas, están conformando un bloque rival en lo económico, político y militar. Esto se da en medio de una prolongada crisis capitalista mundial y una caída de los precios del petróleo como no se ha visto en décadas. Por eso en Davos se dijo que además del terrorismo, se verán países que colapsen, se fragmenten o desaparezcan. Ante esta situación de crisis económica que golpea a los pueblos y ante las amenazas de guerras de agresión, varios procesos democráticos populares están en curso. Por un lado, la resistencia popular de Rojava en el Kurdistán sirio, en donde las masas populares han construido un poder popular autónomo e independiente de las potencias imperialistas, del Estado Islámico y del gobierno prorruso de Siria. En Grecia, la coalición de izquierda Syriza, después de los levantamientos populares de los últimos años, está construyendo un nuevo proyecto de país para hacerle frente a las imposiciones neoliberales de la Unión Europea, principalmente de Alemania y Francia. Este grupo puede tener importantes repercusiones en las izquierdas europeas, por ejemplo en Podemos de España. América Latina es un escenario de disputa por parte de todas las potencias imperialistas. Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía económica y política. China avanza en el control económico de varios países. Muchos análisis dicen que, por ejemplo, Argentina se está convirtiendo en una neocolonia comercial china, y gran parte de los recursos energéticos de Ecuador están controlados por esta potencia imperialista. Rusia, con su monopolio Gazprom, invierte en países como Bolivia y Venezuela. Esto amerita un juicioso análisis para caracterizar los gobiernos alternativos y sus posibilidades de profundizar y mantenerse en el camino del pueblo.
La pugna interimperialista no debe implicar que la autodeterminación e independencia de las naciones y los pueblos se ponga en riesgo. Los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos son otro campo de análisis, pues tienen aspectos positivos como el fin del bloqueo y aspectos negativos como la apertura a la restauración capitalista en lo económico e ideológico. La crisis del petróleo está siendo utilizada para profundizar la crisis venezolana. Incluso los imperialistas alientan que estalle un conflicto armado y por eso, entre otras, requieren estabilizar a Colombia ante una eventual salida de 1 millón de colombianos que viven en el hermano país. La tendencia a la guerra de agresión imperialista y a descargar los efectos de la crisis económica en los pueblos está siendo confrontada con múltiples resistencias y estallidos populares, pero es necesario avanzar en su coordinación y desarrollo. Ahora, en referencia a los aspectos de situación nacional. En nuestro país, las clases dominantes representadas políticamente en la facción santista y la facción uribista se vienen poniendo de acuerdo en lo fundamental para impulsar un proyecto de país en el que el gran capital, los monopolios imperialistas y criollos tengan plenas garantías para maximizar la ganancia y convertir a Colombia en un escenario estratégico en el continente a nivel geopolítico e de inversión de capitales. En esa vía, el gobierno de Santos tiene dos objetivos. El primero, vincular a Colombia a la OCDE e imponer un esquema de pacificación para desarmar a las guerrillas e institucionalizar, cooptar y reprimir las luchas populares. Estas son tareas a corto plazo que espera concretar en este año 2015. El documento de la OCDE, Colombia, Políticas Prioritarias para un Desarrollo Inclusivo, que se dio a conocer hace pocos días, plantea un conjunto de medidas para defender a los grandes capitalistas. La propuesta de desarrollo territorial agropecuario que OCDE hace al gobierno va en contravía de los acuerdos a los que llegó con la cumbre agraria. La propuesta de reforma educativa, que ya se expresa con los 10.000 créditos condonables a mejores puntajes de los jóvenes del CISBEN, es una bofetada a la propuesta de la mano de gratuidad en la educación superior y arrasa la idea de derecho a la educación para todos y todas. La propuesta de eximir a los grandes capitalistas de impuestos y subir el IVA y ampliar por debajo la base tributaria, así como proponer bajar el salario mínimo y graduarlo por edades, es decir, a los más jóvenes menos salario, muestra a qué propuesta de país le está apuntando este gobierno. En esta agenda, la propuesta de pacificación busca acallar al pueblo y es distinta a la exigencia de paz con derechos que reclaman sectores populares y de la propuesta de la insurgencia de garantizar su existencia como proyecto político y reclamar algunas garantías democráticas. Así que es fundamental hacer esfuerzos por convocarnos como pueblo en 5 escenarios claves de la lucha de clases. Primero, las luchas contra el modelo económico y el paquete de la OCDE, ya que las clases dominantes aspiran a que este año se generen e implementen todas las garantías que según la OCDE reclaman los grandes inversionistas. Segunda, la lucha por un proceso de paz que dé garantías a las insurgencias y permita al pueblo su organización y movilización. Tercer lugar, la lucha por la memoria de las resistencias populares, que quieren ser borradas argumentando que todas las luchas del pueblo en estos últimos 50 años, incluyendo las luchas armadas, fueron innecesarias y estériles, que solo es válido el camino de la resignación popular para el desarrollo capitalista. En cuarto lugar, la lucha por el reagrupamiento de todas las expresiones sociales y políticas del campo popular. Y finalmente, la lucha por construir, conquistar y defender el poder popular. Sobre este punto, que es uno de los aspectos a vertir en este seminario, queremos expresar algunas palabras. Otra de las conclusiones de nuestra pasada asamblea fue la tarea de constituirnos como alternativa de poder y desarrollar formas y expresiones de poder popular. Esto ha implicado hacer una valoración de nuestro propio trabajo y planteamiento político y afirmar que es necesario trascender las luchas de resistencia al modelo y construir e impulsar esas creaciones populares en las que el pueblo de manera soberana instala formas de autogobierno, economía propia y nuevas expresiones culturales y esfuerzos colectivos de mingas y convites que confrontan el Estado reaccionario de los monopolios capitalistas, defendiendo el territorio y generando ejemplos concretos de que otra Colombia ha estado naciendo y que tiene en el Congreso de los Pueblos uno de sus mayores acumulados. El poder popular es la principal reserva estratégica del pueblo colombiano y creemos que ahí el Congreso de los Pueblos tiene que jugar un papel fundamental para sistematizar, comunicar, fortalecer y convertir esa reserva en una apuesta más robusta y convocante y con mayor capacidad de disputa con el Estado neoliberal de las clases dominantes y el imperialismo. Como MODER pensamos que ahí es donde debemos centrar nuestros principales esfuerzos. Este seminario pone en debate, pero es necesario programar ejercicios de balance y proyección del poder popular, así como trabajar otras instancias en clave de poder popular, por ejemplo la fábrica, la empresa, la escuela, la universidad y el sindicato. Y ya finalmente,
y queremos plantear nuestra visión sobre aspectos de organización y funcionamiento del Congreso de los Pueblos. Potenciar el Congreso de los Pueblos como el escenario de articulación, construcción y desarrollo de un nuevo poder popular que profundice y desarrolle una alternativa y propuesta de país implica también ajustar aspectos de funcionamiento, liderazgo y presencia política. En el Congreso de los Pueblos confluimos organizaciones sociales de diferente índole, organizaciones políticas y expresiones sectoriales y gremiales de carácter regional y nacional. No obstante, el Congreso de los Pueblos debe superar la tendencia a dividirnos en las luchas y andar separados. Es una debilidad que las organizaciones sociales y políticas que confluimos en los escenarios sindical, estudiantil y de mujeres no podamos actuar conjuntamente sobre la base de acuerdos, programas, mandatos y agendas comunes. Esto debe ser trabajado de una manera más estratégica para superar el inmediatismo y el pragmatismo que nos caracteriza a muchos procesos. Igualmente, es vital crear mecanismos de resolución de las inevitables diferencias que se presentan entre proyectos políticos que estamos aquí y que nos encontramos en las regiones y los sectores. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para aclarar los rumores, las desinformaciones y las prevenciones con que muchas veces nos miramos entre las fuerzas hermanas. Para solucionar eso tenemos que emplear el método de la crítica, la autocrítica y la celebración de reuniones para aclarar los problemas y diferencias. El Congreso de los Pueblos es de por sí diverso, debe hacer un esfuerzo por promover y garantizar la diversidad, incluso conceptual y de términos. No todos los que queremos ser del Congreso de los Pueblos nos identificamos, lo que no quiere decir que rechacemos expresiones como minga, mandato, palabrero. Esas son creaciones de sectores sociales y culturales del pueblo, pero que no necesariamente expresan el lenguaje de todas y todos los sectores populares. La clave es acordar los contenidos de esas palabras y permitir que los traduzcamos a nuestros propios repertorios y tradiciones. Junto a los mandatos, los pliegos y programas, junto a las mingas, los convites, reuniones de trabajo comunitario y colectivo. No creemos que en este momento el Congreso de los Pueblos deba dotarse de una estructura rígida, sino potenciar su forma flexible y móvil que permita que afloren los liderazgos populares forjados en esas ricas experiencias de poder popular. Asimismo, es fundamental que en el Congreso de los Pueblos se reconozca que junto a los procesos sociales que son esenciales, también son parte del sujeto de la emancipación social las fuerzas políticas, las organizaciones y los partidos que el pueblo ha construido para su accionar social y político y que a todos se les debe garantizar que expresen sus criterios. Esto implica que para el MODER, el Congreso de los Pueblos es un escenario en el que sus integrantes se articulan en torno a propósitos comunes pero mantienen su independencia y autodecisión. Tienen todo el derecho a desarrollar sus propios planes siempre y cuando no atenten contra los acuerdos comunes ratificados en las comisiones políticas y otras instancias de decisión del Congreso. Es un trabajo de paciencia, persistencia y conciencia. Aquí estamos y esperamos seguir contribuyendo desde nuestras propias capacidades y condiciones a esta tarea. ¡Viva el Congreso de los Pueblos! ¡Viva! Bueno, muchas gracias al compañero Sergio Rueda y gratificante escuchar sus palabras.